¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridas diversas, mis queridos diversos? Aquí en un video más con ustedes en esta serie de diversidades. Muy buenos días o muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera y en cualquier momento del día que estén viendo este video. Ya saben que los invito con mucho gusto a que le den like donde quiera que se lo encuentren. Aquí a que me vayan siguiendo en redes sociales, por favor, haciendo caso a los divulgadores que ya tienen más seguidores. Vamos a invitarlos a que nos den like para que el algoritmo nos vaya favoreciendo de a poquito con esta información que con todo gusto comparto con ustedes al respecto de temas de educación ambiental, ciencia en general, especialmente de biología, y también sobre metabolismo y control de peso. Muy bien, mis queridas diversas, mis queridos diversos. Hoy quiero platicarles de lo que conocemos en ciencia como el método científico, y que para nosotros los del área experimental, que decimos que somos principalmente física, química, biología, algunos autores incluyen a psicología también dentro de las áreas experimentales. Entonces el método científico que nosotros plenamente usamos se llama método científico experimental. A diferencia del método científico que, por ejemplo, usa matemáticas, o que posiblemente también ese método lo puedan ocupar incluso en áreas sociales, históricas, donde no se puede hacer experimentación en esas áreas. Entonces ahí solamente es método científico. Para nosotros que sí experimentamos dentro del área de la ciencia, es método científico experimental. Y bien, ¿qué les puedo decir de lo que es el método científico experimental? Considero que el método científico experimental es una herramienta, es una de las mejores herramientas que tiene la ciencia, porque siempre nos va a traer un resultado fiable. Eso es algo básico en ciencia. Recuerden que desde la perspectiva de un servidor hay tres principales formas de conocer el mundo, tres sistemas de pensamiento. El primero podríamos decir que es el religioso. No los estoy nombrando en orden de importancia, simplemente los estoy mencionando. Entonces tenemos el religioso, tenemos el científico y el filosófico. Esos tres sistemas de pensamiento nos ayudan a entender cómo funciona nuestro universo. En el caso de la ciencia, necesita ser corroborado. Lo que la ciencia diga, así vamos a decirlo de manera general, tiene que ser comprobado y corroborado por quienes nos dedicamos a la ciencia. Todos aquellos científicos y científicas que se dediquen a la parte experimental, a generar nuevo conocimiento con base en la experimentación, pues tienen que llevar a cabo una serie de pasos muy bien cuidados, de manera también muy transparente, muy fina, para que sus resultados sean confiables y puedan ser comprobados, repetidos. Ese experimento, esa investigación que hagan estos científicos tiene que ser duplicada por pares, ¿no? Así se dice, es decir, por otros científicos, por otras científicas en cualquier parte del mundo. Entonces, ese método científico experimental es lo que en ciencia se lleva a cabo. ¿Para qué? Pues para que el conocimiento que tú estás generando alguien lo pueda comprobar, y eso le dé fiabilidad. A diferencia de los otros dos sistemas de pensamiento, en donde en la filosofía pues tú tienes que demostrar con argumentos lógicos, pensamiento lógico, lo que tú estás defendiendo, diciendo, y no siempre tienes que demostrarlo con hechos que sucedan, con fenómenos naturales. Y en la religión basta con que tú lo creas, o que tú creas lo que te dicen para darlo por válido. Entonces son sistemas de pensamiento diferentes, cada uno tendrá sus pros y sus contras, y en el lado de la ciencia nos toca demostrarlo con hechos, y no solamente con razonamiento lógico, sino con razonamiento lógico científico, y además con pruebas tangibles que son los experimentos. Es por eso que considero que este método es la mejor herramienta que tiene la ciencia para llegar al conocimiento que genera. Aquí en las notas que he
escrito para apoyarme en explicarles este video, anoto que precisamente la fiabilidad reside en que también es algo que usamos todos todo el tiempo. Y ahorita vamos a ir a esa parte para explicar por qué desde mi perspectiva realmente todos usamos todo el tiempo el método científico experimental, a veces sin darnos cuenta, pero que eso también algo que está probado por la historia y por cada persona que lo usa en la historia de la humanidad, demuestra la eficacia de este método. Muy bien, ¿qué más les puedo decir? No es una receta. El método científico definitivamente no es una receta. Lleva pasos, claro que sí, lleva una serie de pasos que debes de seguir primero el 1 y luego el 2 y luego el 3. Pero eso no quiere decir que esto sea una receta, porque precisamente al ser un método científico experimental, la persona de ciencia que lo está visualizando y lo está diseñando y desarrollando, debe de tratar de visualizar todos los posibles cambios o variables que afecten el desarrollo de su experimento. Sin embargo, puede haber variables que, a pesar de que las pueda estar observando, no va a poder controlarlas, y eso hace que las cosas cambien o llegue a obtener resultados que no esperaba. Por lo tanto, no es una receta así como si tú fueras a preparar una sopa o un huevo en la cocina, donde sigues los pasos y obtienes un resultado, y que generalmente este resultado va a ser siempre el mismo. En ciencia siempre hay algo que puede hacer que las cosas se salgan un poquito de control, o que también obtengas resultados de los que no estabas esperando. En la historia de la humanidad hay algunos ejemplos de resultados que han obtenido los investigadores, que no esperaban, pero que realmente al obtener ese resultado es cuando dan un salto en el paradigma científico, descubren algo nuevo o encuentran lo que estaban buscando, pero de una manera que no esperaban encontrar. Muy bien, si el método científico pues no es una receta, decíamos, pero sí que lleva pasos, ¿cuáles son estos pasos? Bien, voy a explicarlo primero desde el punto de vista científico, lo más científico que yo pueda para ustedes, y después voy a hacer una pequeña comparación de por qué creo que este método lo usamos todo el tiempo, ¿ok? Bien, en ciencia lo primero para empezar con el método científico experimental es identificar que tenemos que encontrar una solución, que tenemos que contestar una duda, y en ciencia eso le llamamos delimitación del problema. Es decir, tú identificas algo que quieres solucionar, algo a lo que le quieres dar respuesta, algo que tú quieres entender como parte del gremio científico, y entonces ya tienes definido una parte. Acuérdense que la ciencia estudia los fenómenos del universo, y para un ser humano o para un grupo de científicos, para un grupo de personas que se dediquen a la ciencia, estudiar todo el universo es imposible. No hay quien pueda hacerlo. Por lo tanto, eso nos obliga a que el primer paso del método científico sea delimitar lo que queremos estudiar. Y entonces empezamos a achicar, a acortar, a delimitar muy bien qué es lo que queremos investigar, cuál es la respuesta que queremos encontrar o la pregunta que queremos contestar. ¿Ok? Entonces lo primero es delimitar el problema. Después de eso, en la ciencia se tiene que plantear una hipótesis. Y aquí pues vamos a explicar brevemente qué es una hipótesis. La hipótesis es una suposición. Yo incluso tenía, ahorita que retomé algunos libros, me basé algo en el libro de Federico Arana. Este libro ya tiene bastantes añitos, es de los 70s, cuando Federico Arana habla del método científico experimental. Él ahí explica que la hipótesis, es una suposición, y que por lo tanto no debe de expresarse en forma de pregunta, porque cuando tú supones algo no lo expresas preguntando, lo expresas suponiendo si es verdad o si es falso, o que no sea verdad. Entonces yo también cometía ese error. La hipótesis yo les
comentaba a mis alumnos, se plantea como si fuera una pregunta de lo que tú esperas que suceda. Sin embargo, retomando mis libros, mi bibliografía, recuerdo, gracias al libro de Federico Arana, que la hipótesis no debe de ser planteada como pregunta, debe ser planteada como una afirmación o como una negación de algo que tú crees que va a pasar o de lo que tú crees que está sucediendo, pero como una suposición. Después, ya que tienes delimitado tu problema y tu hipótesis de lo que supones que está pasando, entonces ahora vas a diseñar todo un programa, una serie de pasos ya mucho más marcados, pero también más delimitados y específicos para poder llevar a cabo o para encontrar la respuesta que tú quieres. En esta parte, pues tú vas a delimitar ya de manera muy puntual cuáles son los objetivos de tu investigación, que es exactamente así, ya muy puntual lo que quieres alcanzar. Y en esta parte del diseño del diseño experimental, perdón, en esta parte ya entra todos los materiales que vas a ocupar, todos, sean económicos, sean de laboratorio, sean reactivos, sea equipo, sea personal, sea especialistas que vayas a ocupar, todo lo tienes que tener anotadito. Tienes que tener un cronograma también para que vayas diciendo qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Y también tienes que anotar esos pasos, ¿no? De cómo lo vas a hacer. Entonces, en el diseño experimental entra lo que conocemos en ciencia como metodología o método científico. Propiamente esa partecita le llamamos la metodología, en donde estamos diciendo qué necesitamos, cuándo lo necesitamos y cómo lo vamos a necesitar y cómo lo vamos a ocupar. Entonces a eso le llamamos materiales y métodos también. Es otra manera de conocer esa parte del diseño, de todo el protocolo que estamos desarrollando para nuestra investigación. No se nos tiene que pasar nada. En esa parte hay que ser muy detallistas, muy específicos para anotar todo lo que vamos a ocupar, cuándo lo vamos a ocupar. Esa parte es una de las más importantes, porque precisamente eso es lo que le va a dar la fiabilidad a todo el proyecto. Si tú lo desarrollas, llegas al final, a la conclusión y haces tu reporte y lo entregas, quien lo lea tendrá que leer también de manera muy cuidadosa tu metodología, tus materiales y métodos para ver qué usaste, cómo lo usaste, cuándo lo usaste y que él, si así lo quisiera, él lo pudiera replicar de manera idéntica y en teoría llegar a los mismos resultados y entonces empezarle a dar fiabilidad al conocimiento que tú generaste de manera inicial. Porque si no anotas bien todo, si te brincas pasos, si no los redactas, si los tiempos no los cumples, entonces en ese momento pues tu investigación está perdiendo toda la fiabilidad y aunque tu resultado sea asombroso, sea muy bueno, pues no va a tener la confiabilidad de que el gremio científico diga que hiciste un buen experimento. Entonces esta parte de materiales y métodos es de mucha importancia a la hora de desarrollar un proyecto. Y este proyecto no importa que sea una práctica de laboratorio en la escuela secundaria con mis alumnos o que sea un proyecto de nivel internacional, los dos deben de cumplir exactamente con lo mismo. El detalle fino y muy puntual de los materiales, del cronograma o de los tiempos y de cómo vas a llevar a cabo los pasos. ¿Cuál es tu paso 1? ¿Cuál es tu paso 2? ¿Cuál es tu paso 3? Así hasta desarrollar toda la investigación. Ya llevamos 3 pasos. Ya delimitamos el problema. Ya tenemos nuestro diseño. Ya tenemos nuestra hipótesis también. Y ahora nos toca llevar a cabo el experimento. Si ya sabemos qué hacer, entonces ahora hay que hacerlo. Y a la hora de hacerlo hay que anotar muy bien todos los resultados que vas obteniendo. Todos. Se vale escribir, dibujar, grabar, pero también todo eso tú lo debiste de haber puesto en tu metodología. Por eso les decía que la metodología es muy importante. Porque si tú dices, voy a estar observando mariposas y voy a capturarlas, pues tienes que decir cómo las vas a capturar, con qué método de captura, con qué material de captura,
Si dices, las voy a solo a grabar, las voy a capturar, pero en video, entonces tú tienes que decir qué tipo de video, cuánto tiempo vas a grabar, el tipo de lente, de zoom, o sea, todo lo tienes que definir, todo, 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 para que a la hora de hacerlo lo hagas tal y como tú lo dijiste. Y por eso tienes que también ir registrando todo, todo, todo lo que haces. Tal cual lo pusiste en tus materiales y métodos, ahora lo tienes que ir ejecutando y estarlo redactando o escribiendo o capturando o como sea que tú hayas dicho que lo vas a registrar, lo tienes que hacer para que empieces a obtener datos, para que empieces a obtener esos datos que estás buscando y que al final, más adelantito, son los que te van a ir dando una estructura a toda tu investigación. Entonces, al realizar el experimento, se va haciendo conforme a la metodología, pero se va registrando todo también conforme a la metodología que hayas diseñado, pero no se te debe de pasar ningún registro, ninguno. Pasamos al paso 5. Les decía que aquí tengo mis notas. En el paso 5 hay que analizar ahora esos resultados. Hay que ver por qué obtuvimos lo que obtuvimos al medir, al grabar, al hacer las anotaciones, al hacer los experimentos, las mezclas o lo que sea que se esté haciendo. Ahora hay que analizar. Aquí, en la parte de la metodología, al inicio de la investigación, cuando estás en la parte de la hipótesis y más o menos en esa parte de la hipótesis y de pensar cuáles son tus objetivos, también hay algo que no se menciona mucho en la bibliografía, pero en esa parte, entre el paso 2 más o menos, entra algo que también se llama marco teórico. Es decir, tú tienes que buscar bibliografía que te va a dar información de lo que supuestamente tú estás buscando, estás queriendo conocer. Por eso está ligado a la generación de la hipótesis, el marco teórico. Dependiendo del autor es si le van a dar más peso, si le van a poner un poquito antes o un poquito después. Pero este marco teórico, esta búsqueda de información teórica, es decir, ver si alguien más ya trabajó lo que tú quieres trabajar, si nadie lo ha trabajado y que tú vas a ser el primero, entonces cuáles son las referencias bibliográficas anteriores. Generalmente se toman en cuenta referencias bibliográficas no mayores a 5 años para que sean válidas, porque si ya tienen más tiempo, a menos que nadie haya trabajado en ese tema, pueden ser tomadas en cuenta. Pero si hay trabajos más recientes, tú te tienes que ir a esos trabajos más recientes para documentarte, leer y saber qué es lo que se obtuvo antes de lo que tú vas a hacer. Esa búsqueda bibliográfica, ese marco teórico que tú le pones a tu experimento, te va a servir para tu análisis precisamente. Porque en el análisis, con toda la información que ya leíste, teórica, vas a tener una muy buena idea de por qué tú obtuviste lo que obtuviste conforme a tu metodología, a tus materiales y todo lo que ya hemos platicado al hacer tu experimento. Eso te va a ayudar a analizar, a saber el por qué obtuviste tú esos resultados. Aquí también esta es otra de las partes más importantes de todo el método científico experimental, porque precisamente al analizar, al tener un marco teórico sólido y al analizar de manera eficiente, muy observadora, muy detallada, si tú haces un muy buen análisis, eso también le va a dar mucha solidez a tu experimentación, a tu actividad, a tu trabajo. Porque si no analizas bien, entonces pues no va a tener esa fortaleza tu trabajo, y cuando sea revisado por otras personas de la comunidad científica, pues no le van a dar la validez que tú estuvieras esperando. Ya después de que analizaste, entonces ahora ya concluyes. Tú vas a concluir qué pasó, si tu objetivo se cumplió, si lograste el objetivo que planteaste para tu trabajo o no lo lograste. Aquí también quiero hacer un aporte que me parece importante. En ciencia no decimos que tenemos errores o que tenemos experimentación fallida. Generalmente, pues simplemente obtuvimos un resultado, lo analizamos y llegamos a una conclusión. Si el resultado y el análisis no es lo que esperábamos, eso es lo que se va redactando. Si sí es lo que esperábamos, igual redactamos lo que obtuvimos.
Y en nuestra conclusión, pues podemos hacer mención de que se esperaba otro resultado y que por lo tanto se sugieren cambios en la metodología para obtener algo distinto. Pero no decimos, no me salió. No, en ciencia no podemos decir, ay, es que me equivoqué. Si tú seguiste tus materiales y tus métodos así de manera puntual al realizar la experimentación, lo que obtuviste es tan válido como lo que hubieras obtenido si alguna variable no hubiera sido controlada. Tú lo único que haces es anotar todo, ya lo dijimos en los resultados, y analizar eso, el por qué. Y al final concluyes qué fue lo que obtuviste, si lograste o no esos objetivos. La conclusión debe de ser algo más o menos breve, no te puedes extender, porque si te sigues extendiendo en la redacción o en la explicación de tu conclusión, quiere decir que todavía no estás concluyendo, quiere decir que sigues analizando tus resultados, por lo tanto la conclusión es breve. Recuerdo que en la universidad un profesor nos hizo leer uno de los artículos sobre genética de los casi clásicos, digamos, del área. Y yo recuerdo que la conclusión de un trabajo de unas 15, 20 hojas, de un reporte bastante extenso, la conclusión eran 2, 3 renglones, nada más. Porque decía, si se logró, no se logró, si se alcanzó el objetivo, no se alcanzó el objetivo, se sugiere algún cambio para obtener algo diferente. Y ya. Una conclusión extremadamente breve, posiblemente podría estar un poquito más, pero no tanto. ¿Por qué? Porque regreso a lo mismo. Si sigues queriendo explicar en la conclusión, no estás concluyendo, estás todavía analizando. Y al final, de tu conclusión, tú vas a hacer un reporte. En ciencia, todo eso, como lo venimos anotando y registrando y haciendo un montón de anotaciones, entonces tú lo tienes que organizar en un paper, le llaman algunos, o en un artículo científico, y lo presentas a la comunidad científica. En nuestros casos, cuando apenas vamos empezando, que somos estudiantes, pues esos reportes de investigación para acreditar el semestre o la asignatura o la materia, pues tú haces todo tu trabajo de investigación y se lo presentas a tu profesor y él es el que lo va a revisar. Cuando ya eres un científico que se dedica a la investigación, entonces lo presentas en alguna revista. Hay revistas especializadas en casi o en todos más bien los ámbitos de la ciencia. Si estás hablando de ecología, pues va a haber revistas y literatura especializada en ecología. Entonces tú ahí presentas tu artículo, hay todo un comité que se dedica a revisarlo y te dice si es o no publicable, ya sabes, las reglas de las editoriales y todo esto. Y cuando se presenta a la comunidad científica ya publicado, pues los demás lo van a revisar. Aquí, a la hora de publicar, viene algo importante, que también dentro de los pasos del método científico experimental no se menciona, pero es parte de tu bibliografía. Decíamos que vas a buscar, para tu marco teórico, vas a ir a buscar referencias de qué es lo que tú estás buscando para empaparte, para documentarte de todo eso. Y decíamos que esas referencias no deben de ser mayores a 5 años, de preferencia. Pues toda esa fuente de información que tú buscaste la debes de también referenciar conforme a todo el protocolo que se hace para hacer una referencia bibliográfica. Yo recuerdo que usábamos el formato APA, que así se llama, en la página de la UNAM, aquí en México, viene cómo puedes hacer esas citas. Tú buscas en el buscador del internet, formato APA, y le pones un signo de más y luego le pones UNAM y te manda derechito a la página de la Dirección General de Bibliotecas, en donde explican cómo debes hacer una cita bibliográfica o una cita de cualquier otro documento. La investigación seria sí recurre mucho a la bibliografía física, a los libros, a las revistas, pero también recurre mucho al internet. Bueno, pues también hay todo un sistema para citar las páginas de internet. No puedes decir simplemente que me metí a la página tal y ya. Debe de tener ciertos pasos, ciertos requisitos para validar que tú estuviste buscando esa información. Y obviamente dentro del internet y dentro también de la bibliografía física va a haber también como niveles, ¿no? No es lo mismo que digas, pues es un concepto y lo busqué, me encontré el concepto de la enciclopedia hasta que está en internet, que todo el mundo conoce, y dices, pues lo copié de ahí. Hay páginas que no son tan válidas, hay páginas que no son tan
formales en la información que manejan. Entonces también ahí, pues dependiendo ya tus asesores, dependiendo tu equipo de trabajo, es que vas a buscar en ciertos lugares y en otros no vas a buscar, porque esa información no va a ser la especializada para tu trabajo. Entonces, esos son los pasos del método científico. Nosotros hemos mencionado 7, que es delimitar el problema, hacer la hipótesis, hacer el diseño, luego llevar a cabo el diseño, obtener tus resultados y analizarlo, concluir y reportar. Ahí están los 7. Y les decía, ahora vamos a hacer una breve comparación de lo que hacemos diario. Eso lo hacemos todos los días. ¿Por qué? Porque el método científico es algo que estaba basado en el comportamiento humano. Resulta que tenemos todos algún problemita, resulta que todos queremos aprender algo, saber algo, enterarnos de algo, solucionar algo, es decir, eso todo lo tenemos en el cotidiano de nuestras vidas. Entonces, el primer paso ya lo estamos teniendo. Tenemos un problema o queremos encontrar o definir o aprender algo. Entonces, la definición del problema ya está. Cuando tenemos esa dificultad, queremos pues solucionarla. Entonces, empezamos a idear cómo lo vamos a hacer y ahí se nos genera una idea de qué está pasando, por qué pasó, cómo lo voy a solucionar. Y eso me lleva al paso 3. El paso anterior, el que me dé una idea, sería como la hipótesis. Y el paso 3 sería ya pensar un poquito más estructurado cómo le voy a hacer para poder solucionar mi problema. Y ahí puedo, en la vida cotidiana, pues ya no sabemos si vamos a pedir un préstamo o pedirle ayuda a alguien o hablarle a algún especialista. Es decir, estamos haciendo un diseño de cómo vamos a solucionar el problema. Y una vez que tenemos el diseño, pasamos al siguiente paso, que es el 4, y lo ponemos en práctica. Una vez que se pone en práctica, pues llegamos al paso 5 y vemos qué resultados obtuvimos. Si nos sirvió, si no nos sirvió. Si nos sirvió, pues ya estamos felices y concluimos que somos unos genios porque solucionamos un problema. Y luego le hablamos a nuestra mamá, a la tía, a la comadre, a quien sea, y le decimos, oye comadre, oye compadre, ¿qué crees? Que tenía una bronca, pero la pensé y apliqué y solucioné y ya, la libré. Entonces hicimos de una manera muy cotidiana en los pasos del método científico. Si lo que obtuvimos no nos gustó, pues hacemos lo mismo. Concluimos que esto no sirvió y le hablamos a alguien y le decimos, ¿qué crees? Que la regué y luego todavía la regué más porque la solución que pensé no me ayudó. Entonces, el método científico experimental es algo que hacemos todos los días. Solo que la ciencia, en este caso, pues lo hace muy fino, lo hace muy detallado, lo hace muy cuidadoso para que los resultados que está generando sean fiables y así se vaya construyendo lo que llamamos conocimiento científico. ¿Ok? Pues muy bien, mis queridas diversas, mis queridos diversos. Esto sería la plática que les quería hacer el día de hoy. Platicarles un poquito de cómo es que la ciencia genera conocimiento y este conocimiento cómo es confiable, porque está sustentado en experimentación, que cualquier persona que se dedica a la ciencia la puede comprender, pero también la puede comprobar haciendo él mismo esos experimentos y reforzar al primer científico o a la primera científica que haya hecho ese experimento, diciendo que es verdad lo que ya se había hecho porque tú lo estás repitiendo, ¿no? Entonces, por eso es muy confiable la ciencia. Por eso el conocimiento que genera la ciencia es muy sólido y por eso de ese conocimiento de la ciencia se transforma en tecnología, que precisamente la tecnología es conocimiento aplicado, ¿no? Por eso la tecnología nos sirve de mucho porque está basada en información científica que se generó de una manera sólida. Pues bien, mis queridas diversas, mis queridos diversos, muchísimas gracias por su tiempo para platicar un poquito conmigo sobre este tema. Cuídense mucho, por aquí nos seguiremos viendo con el siguiente video. Les agradezco y ya saben que por un México limpio, educado y próspero es que compartimos entre todos esta información. Les pido su like, por favor, ayúdenme a compartir estos videos para que más personas tengamos esta información y con más y mejor información podamos tomar mejores decisiones. Cuídense mucho, un abrazote para todos y hasta el siguiente video. Bye.